¿Cómo están? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta tertulia de la 8 que ya fuera de cámara hemos comenzado, como siempre digo, y siempre es verdad, muy bien acompañada en esta mesa de redacción, Gerardo Pescador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos adelantándonos ya a lo que es un tema de la recta final, a esas compras, si comprábamos o no. Estábamos metidos ya casi en materia. Gerardo, ¿cómo está? Sí, ya estábamos acabando de comprar, yo creo. No sé si me hace falta más o qué. Habíamos llegado a la conclusión, ¿no? Final. Sí. ¿Cómo está Gerardo? ¿Le ve muy bien? Muy bien, gracias. Sí. ¿Qué tal el mundo ceramista por la provincia y por la región? ¿Se mueve? Bien, mira, ahora además vamos a participar en una, ya que me das paso, vamos a participar en una exposición que se va a hacer en la antigua Caja Salamanca con un colectivo artístico de toda la provincia. Tendréis más noticias seguramente, pero bueno, yo me adelanto. Porque de alguna manera no, a ver que me se han ubique yo, preocupado Gerardo, también los ese? ceramistas en este caso. Hombre, claro que sí. ¿Cuál era la antigua Caja Salamanca? Que estoy yo ahora... Allá en la calle Mayor, acabados los soportales, del otro lado. Unicaja me están diciendo, Unicaja, ¿no? La sala grande perdón, Unicaja, pues un sitio Unicaja, que una no sala estoy extraordinaria. yo... Y seremos... que no estaba yo ubicada, Gerardo, pero bueno, así ya nos hemos ubicado. Vale, pues anotaremos en el calendario que hay que estar pendientes de esa muestra. Carmen Centeno, le tengo que agradecer que esté esta tarde, porque sé que tiene mucho trabajo y que han tenido mucho trabajo, que luego hablaremos los compañeros del diario Palentino. Sí, hemos tenido. Bueno, sí, no falta labor, nunca ¿no? falta, la verdad es que nunca nunca falta. se aburren, pero vamos, que seguro que han tenido días intensos. Sí. Enhorabuena por ese aniversario. Gracias. En la parte que la corresponde y bien, que luego hablaremos de ello. Si les parece, hablamos de un asunto muchísimo menos agradable y que, como siempre decimos, nos gustaría algún día tener que dejar de hablar, que no fuese una realidad, pero bueno, de momento parece que no tiene visos de desaparecer. Hablamos de la violencia machista. Nos hemos hecho eco esta semana precisamente de los datos que publicaban los compañeros de Diario Palentino. La violencia machista, lejos de disminuir, crece. Los registros del primer semestre de este año son demoledores. Las denuncias crecieron más de un 0%, un 8,7%, un 0 digo, ojalá, pasando de 126 a 137. Peor es el dato relativo a las órdenes de protección, son el doble que el mismo periodo de 2020, llegando a las 54. Y desde el año 2003, en los últimos 18 años, aquí en Palencia han fallecido 3 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Bueno, hay que tener en cuenta también en estos datos, Carmen, que el año pasado, que en 2020 también estábamos en otras circunstancias, donde las denuncias, donde acercarse a denunciar, acercarse hasta una comisaría, llamar por teléfono era más complicado. Estábamos atravesando meses, muchos de ellos de confinamiento, pero bueno, sin duda alguna estos datos dan una idea de que esa violencia sigue muy presente en la sociedad. Sí, desgraciadamente sí. Parte de esos datos se derivan precisamente de la no presentación de denuncias del año pasado, porque se habló en varias ocasiones de que la víctima y el maltratador necesariamente convivían 24 horas al día juntos. No había, en muchos casos, un momento en el que esa mujer pudiera salir, pudiera denunciar. Incluso se habilitó, no sé si recordáis, una campaña en las farmacias para que las mujeres entrasen en la farmacia a comprar tal, y allí, casi sin explicarse, casi sin decir nada, con un gesto mostraran que estaba sucediendo algo. Pero claro, eso es muy minoritario, muy poquitos casos. La violencia de género normalmente no es una cosa que sucede un día y deja de suceder, porque si fuera así casi, no se podría llamar violencia de género, sino, bueno, pues una pelea, una riña doméstica, sin más. Claro, son cosas mantenidas en el tiempo. Eso quiere decir que, por lógica, este año tenían que incrementarse los datos negativos, en el sentido de más denuncias, incluso de gente que ya no puede más, que me imagino que ha llegado ya a un límite en el que, en cuanto han podido salir de sus casas y tratar de buscar ayuda, lo han hecho. Que me parecen datos lógicos dentro de lo ilógico, lo irracional y lo dramático de la situación. Pues sí. Gerardo, ¿usted qué análisis hace de estos datos, que sigue creciendo la violencia? Y como decía Carmen, pues lógicamente los que no han podido denunciar, las que no han podido denunciar el año pasado, pues este año tenía que salir a la luz esa situación.
No, bien, efectivamente, los datos sí son dramáticos. Yo creo que la sociedad, somos una sociedad machista. Y la sociedad machista, el machismo es una enfermedad. Quiero decir, estamos viendo cómo este tipo de cosas, lejos, yo creo que de ser cada vez menos, hay muchísimas cosas, lo dice Carmen, lo dicen los datos, de cantidad de gente que no denuncia, que no dice su situación, porque en muchos de los casos las mujeres pues están un poco sin ese tipo de protección, que no sé cómo se puede llamar. Hay una protección que es la psicológica, ¿no? La desde el punto de vista de decir por qué una mujer que tiene un maltrato en casa de años sigue manteniendo, pues no sé, esa necesidad a la vez de querer decir igual me va mejor, necesito estar aquí en casa. Quiero decir que cuando ya se rompe un poco o la mujer se desahoga en ese sentido y puede denunciarlo, tiene que ser una liberación de miedo, pero en muchos de los casos somos también la propia sociedad la que nos tenemos que apuntar a, no digo solo a facilitarlo, sino a que haya recursos, yo creo que cada vez se hacen más desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del propio lenguaje. Hemos visto algún tipo de sentencia donde hasta había preguntas, bueno, que para qué vamos a recordar, es decir, en qué situación. Hemos visto casos cercanos como La Manada, etcétera, ¿no? Donde de alguna manera este tipo de respuesta de los órganos del Estado, en muchos de los casos pueden dar alas desde ese punto de vista de visión a un comportamiento que no solo hay que corregirlo, sino que es que hay que introducirlo en las propias escuelas como pedagogía, ¿verdad? Porque este tipo de cosas además nos pueden llegar a superar. Cuando una persona dice de un adolescente, de una mujer, yo tengo miedo de volver a casa sola a las 2 de la mañana, pues posiblemente lo que está diciendo es este trozo de sociedad, que es la mitad, que son las mujeres, no les pasa a los hombres en este sentido, en esa comparación, ¿no? No sé, creo que de alguna manera hay que incidir en la propia educación, hay que corregir hábitos, hay que incentivar hasta cosas que son completamente extrañas ahora mismo, pero que las tenemos que hacer ver dentro de la escuela este planteamiento igualitario. El otro día yo veía dentro de los muchos reportajes y documentales y programas específicos que se han hecho esta semana, en uno de ellos se abordaba las dificultades para que, con los niños más pequeños es relativamente fácil, para que los preadolescentes y los adolescentes aprendieran a distinguir lo que era el micromachismo, lo que era el machismo y lo que ya era una situación más grave todavía, ¿no? Esa especie de necesidad de controlar las llamadas, las salidas, los movimientos de la otra persona, esa manera de amenazar con castigar a esa persona subiendo determinadas fotos a internet para escarnio, mofa y escarnio del resto. Y claro, había algunos muy sinceros, la verdad, pues, lo cual siempre me parece un primer paso para aprender, o sea, que decían, pues claro, lo hacemos los amigos, pero no lo hacemos como, quería decir, no lo hacemos con mala intención inicialmente, sin malicia, pero claro, las consecuencias de algo hecho casi sin pensar y sin mala intención pueden ser nefastas para la otra persona. Claro. Incluso pueden llegar a volverse en contra de quien lo hace o de quien lo practica. Y claro, cuando se lo explicaban, los psicólogos, los educadores, los pedagogos, abrían así los ojos, así como diciendo, entonces, claro, todo tipo de control que tú quieras ejercer sobre otra persona
aprovechando de alguna manera, de la manera que sea, cierta superioridad, y ahí entramos la sociedad, que se le ha atribuido históricamente a los hombres, porque eran los que protagonizaban las decisiones de la sociedad, claro, le da al individuo, a cada uno de los individuos en particular, una especie de pequeño poder que muchas veces ejerce sin pensar. Entonces a mí me parecía interesante que al menos empezaran por sorprenderse, fueran sinceros al reconocerlo, porque puede ser el primer paso para lo siguiente. Pero hay otro problema, y es, ¿qué ocurre? No con esos jóvenes, que efectivamente hay que educarlos, porque está habiendo regresiones respecto a muchos derechos que se habían, digamos, implantado ya. Es que sigue habiendo una parte muy importante de la sociedad adulta, que no le da al problema la entidad, la importancia, la magnitud que en un momento dado puede tener, porque siempre se ha visto como algo doméstico. Sí. De hecho, se llama violencia doméstica también, sobre todo en el caso de las parejas que aún son convivientes, pero luego están las exparejas, los trapos sucios se lavan en casa. Eso es una, ¿cómo me voy a meter yo aquí? Esto es una discusión entre marido y mujer. Ah, pues si la pega por algo será. Ese tipo de actitud mantenida, décadas y décadas y décadas, mantenida históricamente cuando se ha sabido, porque durante otros muchos siglos se ha mantenido oculto. Claro, bueno. Claro, eso todavía tiene muchísimo peso y es mucho más difícil educar a un adulto que tiene sobre sí una herencia tan grande, que ha visto actuar a su madre y a su padre, a su abuela y a su abuelo, a su bisabuela y a su bisabuelo, que le han contado que actuaban así, o incluso peor o de una manera más ocultista aún en el pasado. Es muy difícil que esa persona, si sorprende al vecino, incluso a alguien de su familia, con ese tipo de comportamientos, primero, distinga si realmente es eso, es una discusión, un momento de acaloramiento, o es una violencia de género mantenida en el tiempo, y segundo, que se atreva a animar a esa persona a denunciar, o que incluso lo denuncie, porque no tiene por qué denunciarlo la víctima, lo puede denunciar cualquier testigo. Yeah. Claro, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso, Gerardo? Es que educar, hay que educar, por supuesto, y hay que cambiar los roles desde pequeños, y hay que ir darles a los niños una palabra mágica que se llama respeto, para que esa palabra la ejerzan no solo con el otro sexo, sino con el que es diferente, con el que tiene otra capacidad, con el que tiene un defecto, con el que tiene otra tendencia sexual. Respeto, sí, muy bien, desde pequeñitos. Pero ¿qué hacemos con los adultos es que hay que sostienen esto? Claro, cuando decimos, por ejemplo, esa educación en la escuela, efectivamente, porque ahí es donde de alguna manera los niños se forman, los niños están mezclados, todo esto es elemental, e incluso educar en este tipo de valores, insistir en ello, porque la educación está en casa, la educación la tenemos en el núcleo familiar, no en la escuela. En la escuela nos formamos, en la escuela, vale, podemos generarlo todo como educación, pero hay una parte que todo es, de alguna forma, copiable, es decir, si uno en casa está en un seno determinado, muchos de los datos claramente se dan. En una casa de alguien maltratador, hay alguno de los hijos, desgraciadamente, que puede ser o tiene una cantidad de posibilidades de seguir siendo, porque lo ven. No digo normal, no quería decir esto, lo ve que en su casa se ha repetido este tipo de cosas. Y hay pero vale, los tiempos no podemos seguir insistiendo en decir, esto ha sido así toda la vida, y como tenemos una tradición, no. Hemos visto que ya, digo lo que cuesta, efectivamente, hay que insistir en ello, en que la educación de los padres es vital, en que hay cantidad de cosas que no pueden compartir los hijos de la misma manera que hoy, con el tiempo que tenemos, todo este tipo de hijos, que serán prácticamente todos de aislamiento
a la hora de hacer su propio entretenimiento, porque los padres en muchos de los casos no se está a ello. Yo soy el primero que en este tipo de medios pues me puedo considerar analfabeto, pero no puedo, si yo tengo una serie de, un hijo, tengo necesariamente que estar un poco al corriente de todo este tipo de medios, porque es como qué libro lee o qué estudia y le consultas a un hijo, pues esto otro exactamente igual. Y yo quería aportar algo que también, fíjate, después de una serie de peleas con los derechos de género, con la sociedad variada que tenemos, y que bien, porque la palabra es respeto, hay algún grupo político que se encarga de negar todo este tipo de cosas. Y esto lo tenemos que decir porque no es minoritario, sino que de alguna manera se tiene una representación amplia en votos, lo que quiere decir es que hay mucha gente que piensa este tipo de cosas, que no es para tanto, que hay gente bueno, no lo vamos a repetir. Este tipo de negacionismos deberíamos de apartarles incluso del discurso, porque nos niegan lo evidente. Claro, es que, quiere decir no es que nos den su opinión. Partimos o parten de que toda la violencia es igual, y al ser igual toda la violencia es igualmente condenable. Sí, Principio general anda. Amplísimo con el que, claro, todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Claro, no hay que ser violento con nadie, ni hacia nadie, ni consentir la violencia de nadie contra uno. Bien, hasta ahí bien. Claro. ¿Que todos los asesinatos son crímenes? Claro. ¿Que todos son condenables? Lógicamente. Pero que dentro de eso, y lo contempla el Código Penal, y lo contemplan todas las normas, hay una serie de casos, por desgracia muchos, que participan de unas características comunes que vuelven a ser esos, los de una parte dominante sobre la otra. Quiero decir, a ti te dan el tirón para quitarte el bolso en la calle, en una de esas hay un accidente, una refriega, un no sé qué más, y te clavan la navaja al cuello. Claro, lógicamente, claro que es un crimen, pero no es lo mismo eso que convivir con alguien que empieza por hacerte el vacío psicológicamente, por negarte todo tipo de utilidad, por decir que no sirves para nada, que eres absolutamente dependiente porque no trabajas o porque dejaste de trabajar para cuidar a los niños, y que en un momento dado, porque llega enfadado, porque llega bebido, porque le han salido mal las cosas, además empieza a pegar. Quiero decir, no, que es violencia todo y que todo es condenable, por supuesto, pero vamos, eso de negar la mayor y de decir no existe este problema y la violencia de género son ustedes que la están exagerando, pues hombre, me parece que eso es lo que deberíamos rechazar. Nos asomamos ahora a la evolución de la pandemia. Parece que la empezamos a dejar un poquito atrás con esto de los altos índices, porcentajes de vacunación, que estaban las cosas más tranquilas, pero en las últimas semanas parece que repunta un poquito los casos en nuestra provincia. Vamos a verlo en este gráfico, la evolución. Bueno, la evolución del mes de noviembre, que es la que vamos a ver, no es nada positiva. En la primera semana se notificaban 27 casos, un número que se duplicaba en la segunda semana, llegando hasta los 64. Durante la tercera semana había 104 positivos y en esta semana, a falta de 2 días para terminar de conocer todos los datos, había un total de 77 positivos. Desde el 1 de noviembre, 272 personas se han contagiado en nuestra provincia. Bueno, tenemos ya el anuncio de esa tercera dosis para los mayores de 60 años. Yo no sé si tienen la sensación de que al final nos va a tocar dosis de refuerzo a casi todos, ¿no? Al final nos volverá... Comparten esa sensación, ¿no? De que nos va a volver a tocar hacer cola para recibir esa dosis de refuerzo. ¿Cómo ven un poquito la evolución? Porque si bien, aunque crecen los contagios, parece que la presión hospitalaria no crece de la misma manera y parece que son casos, bueno, pues en personas bien que están sin vacunar y también entre la población infantil, que bueno, que parece que la vacunación también está a las puertas. ¿Lo mira con preocupación, Carmen, o ya es de otra manera a ver, esto? Se dijo ya desde cuando empezaron a bajar esas cifras de contagios casi en igual forma que iba subiendo el nivel de vacunación. Se comentó en distintas ocasiones que era lógico que descendiera el número de contagios porque crecía un poco la inmunización, si no general, casi general.
¿Qué ocurre? Pues que hay una parte de la población que porque tuvo el COVID en un momento dado, no ha podido ir participando de los procesos normales de primera dosis, segunda dosis, incluso ahora la de refuerzo. Han tenido que esperar 6 meses a esa primera dosis. Entonces, el hecho de no saber con absoluta seguridad, porque yo creo que nadie sabe todavía con absoluta seguridad cómo sigue actuando el virus o en aquellas personas, o cómo responden las personas que han tenido el virus, deja un poco en el aire qué grado de inmunidad puede tener los que lo han pasado y todavía no han podido completar sus pautas de vacunación. Por otra parte, no todas las vacunas tenían el mismo tiempo ni la misma protección. Por otra parte, va pasando el tiempo. Claro, incluso las más efectivas, a los 9 meses, dicen que va dejando de. Si a todo esto le sumamos esa libertad, entre comillas, de movimiento, en el sentido de, por Dios, ya podemos entrar en los bares, ya podemos tomar en las barras, ya podemos sentarnos 10 en vez de 4 o en vez de 6, ya podemos ir a los actos culturales y estar, vale, con un asiento de diferencia o entre medias o tal, pero bueno, ya podemos volver a ver a la familia, ya nos podemos... Claro, la inmunidad que se reduce en unos, la inmunidad que todavía no tienen otros, la que no sabemos si tienen los que pasaron el COVID, más ese juntarnos, esa libertad, el teletrabajar ya muy poco, porque la mayoría de la gente ya está en sus sitios de trabajo, ya yo creo que ha venido a juntarse todo un poquito. La apertura de fronteras, porque ahora se vuelven a cerrar otra vez en función de cómo esté cada país, pero esa libertad de apertura de fronteras, vamos a viajar, vamos a ir no sé dónde, van a venir de no sé dónde. Las nuevas variaciones, o ya no sé cómo llamarlos, si variaciones del virus o variantes o... Decían esta mañana que preocupaba decían esta mañana porque es cuando he podido escuchar yo las noticias nacionales e internacionales, que preocupaba una variante sudafricana. Sí, que una no la querían que parece definir como sudafricana porque dice que ha aparecido también en otros sitios y que puede que no tenga el origen ahí, pero claro, dicen que es resistente a las vacunas. Eso es, que es lo importante, que las vacunas no la frenan. Claro. No lo sabemos exactamente, ¿no? Es que como no sabemos con exactitud, ni si porque si supiéramos el comportamiento llega hasta aquí, es gravísimo, llega hasta aquí, es letal hasta aquí, lo cortamos aquí y eliminamos letalidad, pero claro, en cada persona actúa de una manera. No sé si os habéis dado cuenta que hay gente mucho más joven que han ingresado con una gravedad mucho mayor, que gente mayor, que una vez que ya ha estado vacunada ha creado quiero decir, no lo sabemos. Luego están los niños, que se les va a empezar a vacunar a los menores de 12 años. Entonces, y esos niños están juntos con otros niños y hacen una vida relativamente normal. Ya no son las burbujas cerradas del principio. Y juegan en el recreo y se juntan con otros niños y se juntan con la familia y van a ver a los abuelos. ¿Cómo mira esta situación? ¿Está preocupado? El planteamiento de vacuna es al menos el que nos está salvando las distancias. Es decir, los muertos ya ha habido. Tenemos una situación de hace 1 año y medio, 2 años, cuando empezó la COVID, en el que de alguna manera no se sabía no solo nada, sino que ha pillado descompuesto en todos los sentidos. La pregunta ahora, después de 1 año y pico, es, después de la descripción que ha hecho Carmen de dónde nos lleva, porque efectivamente tenemos ganas de salir, el planteamiento hay que seguirle animando en la vida cotidiana, pero claro, tiene unas consecuencias que estamos viendo, tú acabas de decir, eso es, lo último es que hay una variante en Sudáfrica que es nueva y que no tiene nada. De realización que habían cerrado ya los vuelos con Sudáfrica. Sí, ya les han cerrado. Vale. Estamos viendo que en Europa, en centro y norte de Europa, hay países que ya están hasta confinados en algunos de los casos, y esto lo veíamos también cuando empezamos. Países que igual en un momento determinado, como Alemania, comparado con Italia y con España, hace 1 año hubo momentos en que no tenía nada que ver la gente que estaba contaminada, y hoy estamos viendo que Alemania se está disparando, Francia, etcétera. Es decir,
no se conoce nada, pero lo que sí dice la Organización Mundial de la Salud es ojo con todo esto, porque nos puede pasar no solo lo mismo, sino con una gravedad más grande, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues claro, no podemos decir que nos marquen las pautas, que igual llegará el momento, como esto siga así, llegará el momento que volvamos otra vez a tener este tipo de situación, pero igual es inevitable, ¿eh? Igual vamos a tener que estar conviviendo con la vacuna, con las vacunas permanentemente. Pues es seguramente, posible, ¿no? Porque si ahora ya nos tenemos que poner... No sería la peor de las soluciones o la peor de las situaciones futuras, no sería que hubiera que vacunarse todos los años, aunque fuera solo una vez, una dosis, hacer, digamos, extensiva esa vacuna de la gripe, pues la vacuna del COVID, para toda la población. Eso sería lo menos malo si de esa manera todas las variantes o todas las posibilidades pudieran estar más o menos controladas. Claro, pues. O si cada año hubiera que hacer, como con la gripe, eso, modificar la vacuna para atender a la nueva cepa. Para eso, disculpe Carmen, tendríamos que ir casi todo el mundo al mismo ritmo de vacunación, que no lo estamos haciendo y ya se están viendo las consecuencias. Claro, porque partimos de una pandemia. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Si todos los problemas cuando están localizados, esto es como las células tumorales, cuando están localizadas son muy chiquititas y están en un sitio concreto, se abre, se opera, se limpia y se evita la metástasis. Claro. El problema es cuando tienes metástasis en todo el cuerpo. Claro. ¿Qué hacer? Pues yo sigo siendo partidaria mientras no sepamos más, mientras no haya un tratamiento, se está hablando ya de tratamientos bastante más efectivos y eficaces que los del principio, mientras no, pues ir a esa tercera dosis si hace falta y a lo que haga falta a medida que se vaya reduciendo esa inmunización, ir ampliando el espectro, que se vacune a esos niños. ¿Para qué? ¿Para evitarlo? No, pero para que si sucede haya una mínima garantía de que la gravedad o la letalidad no van a ser tan altas. Sí, o sea, a falta de no tener otra solución para erradicarlo, yo creo que deberíamos ir por ahí. Pues ahora les preguntaré si creen que llegarán las restricciones pronto a la comunidad. De momento ya en Salamanca se ha suspendido la Nochevieja universitaria. Vamos a verlo. No habrá Nochevieja universitaria. La Asociación de Hostelería, conocidos los datos de la evolución de la pandemia y la opinión contraria a la cita de los cuerpos policiales, decidía cancelar la cita. Por lo tanto, creo que es de responsabilidad social en un momento en el que estamos, que no es alarmante, pero sí con números increciendo, el tener responsabilidad social respecto a la salud, que es al final creo que un derecho fundamental y principal de todos, pues no realizar fin de año universitario. Junto a ello, la presión social que también había llegado al ayuntamiento. Ahora mismo la presión política y pública es brutal, entonces no hay nadie que se quiera hacer cargo de poner un escenario. Bueno, pues sí, había un ambiente un poco enrarecido por este evento. Ahora bien, el consistorio insiste en que lo que se suspende es el acto oficial y no será posible evitar que miles de jóvenes acudan a la plaza esa noche. Y exigimos y pedimos al Gobierno de España que se involucre en este tema y mande refuerzos importantes para controlar esa seguridad y para que se pueda cumplir la normativa sanitaria. Se calcula que unos 3.000 jóvenes de fuera de la ciudad habían realizado ya reservas y controlar eso sería difícil. Al mismo tiempo queda en el aire si se mantiene o no el macrocotillón en el multiusos. Bueno, pues tremenda la aglomeración de gente que se preveía. ¿Usted cree, Carmen, que han hecho bien en tomar esta determinación y que seguirán otros eventos multitudinarios tomando nota y cayéndose de las agendas? Sí, tendrán que caerse de las agendas, porque esto, al final siempre llegamos al mismo punto. Y es una cosa que se llama responsabilidad personal. Nos pasamos el día exigiendo a las instituciones, a las entidades competentes en cada materia, que hagan todo lo que esté en su mano para, ¿vale? Y hacen, en muchos casos, todo, bueno, a lo mejor siempre se podría hacer más, pero bueno, intentan hacer lo máximo posible. Lo criticamos, lo consideramos poco, escaso, pues hay que hacer otra cosa. Pues, y a la hora de la verdad, cuando la decisión solo la tomamos nosotros, cada uno de nosotros, de
¿Vamos a juntarnos 20 a comer como nos juntábamos antes? ¿O no? ¿O vamos a quedarnos los 5 de una unidad familiar, los 5 de una unidad familiar y vamos a vernos en la calle, nos vamos a saludar, nos vamos a tomar un chisme? ¿Vale? Vamos a juntarnos con los amigos para despedirnos, los universitarios, tal, que luego vienen las vacaciones. Bueno, nos podemos juntar por grupitos y hacemos... No, nos vamos a juntar 10.000 en la plaza. Pero chicos, que es que por muy grande que fuera la plaza, no hay distancia y además es que no la queréis guardar. Claro. O sea, nos juntamos para saltar, sin mascarilla, para beber, para compartir, para sudar, para toserle al otro. Entonces, ¿qué? Ese señor, esa señora, todos ellos se van después a sus casas. Hay gente mayor, menor, niños. ¿Cómo sabemos qué inmunización tienen esas personas y en la que lo reciben? Claro, la única solución que le queda a las instituciones es decir, se acabó. Se acabó. Júntense ustedes bajo su responsabilidad, sí, hagan el botellón si quieren, y sean 20 o 20.000, pero no bajo mi responsabilidad porque la plaza y la seguridad de la plaza es cosa mía. Entonces, aquí no lo van a hacer. Claro. Gerardo, desgraciadamente es así. Es lo que estamos diciendo. Usted lo ve igual, ¿no? Que es la primera de muchas. Efectivamente, no se puede consentir que se hagan este tipo de concentraciones cuando estamos hablando de esto claro, otro, ¿no? Cuando estamos viendo cómo preocupa y qué es lo que está pasando. Y yo creo que incluso un poco de la gente responsable, puesto que España también, hay que decirlo, ha hecho frente un poco a este tipo de pandemia de la mejor manera. Quiero decir que tampoco ha salido tan mal y tenemos los datos que tenemos. El planteamiento de si hay concentraciones de este tipo no tan masivas, hace falta tener un rigor completo, es decir, quién se hace responsable, cuánta gente entra en el aforo, cómo está controlado aquello, de tal manera que volver a evitar otra vez este tipo de encuentros, porque es elemental. Nos vamos a asomar al Black Friday y a esa que nos invitan a consumir, que nos meten por los ojos, fiesta de las compras. En la capital palentina, el comercio tradicional también quiere encarar estos grandes chollos que lanzan desde Internet y han hecho la Shopping Day. Y nos queremos preguntar, ¿nos obligan a consumir? Pues bueno, vamos a ver primero la crónica de esta noticia. El Black Friday ha cambiado nuestra manera de consumir. Es en noviembre cuando hoy en día es el usuario cuando está buscando mediante el Black Friday o mediante activaciones en Halloween, que ya se está preparando el terreno a Navidad. Normalmente esto no estaba perjudicando en otros años al consumo luego en Navidades. Quizás sí que estaba contribuyendo un poquito a racionalizar esos atracones que nos dábamos a última hora, ¿no? Lo concebimos como la antesala a la Navidad, pero esto tiene también sus riesgos. Hay mucha gente que si empezamos las Navidades ya el 15 de noviembre, pues tiene un poco de derecho de sentirse cansado y agobiado. Se entiende mucho desde el punto de vista de grandes descuentos, pero al fin y al cabo es que el usuario repita. Para las empresas se trata de aumentar sus beneficios, pero detrás de los grandes descuentos hay un objetivo mucho más grande. Muchas de ellas incluso pierden dinero con las ventas que hacen al por menor y lo ganan con los datos, con los servicios de nube, de hosting, etc. Black Friday es una muy buena excusa para que las marcas recopilen más datos de su audiencia clave. Y eso significa seguir captándonos el resto del año. Bueno, ¿qué les parece, Gerardo o Carmen, que nos abocan a consumir? Totalmente, vamos. Pero a mí me parece que no nos abocan hoy en concreto. No. Ya, bueno, a mí me el parece bombardeo que, es continuo, la verdad, eso sí. Yo recuerdo que, o sea, ya siendo yo un adolescente, de esto ha pasado muchísimo tiempo, ya bueno, nuestros padres decían seguro que no tantos, hombre. Es que estáis todo el día pidiendo, es que lo único que te dice, claro, es que nosotros nos apañábamos con 2 cosas al año y vosotros queréis cambiar todo. Mira lo que te digo, Gerardo. Pues sí. Y eso fue, claro, a medida que el desarrollismo en este país cobró más espacio, claro, lógicamente. ¿Qué ocurre ahora? Que hay que pelear como sea contra el comercio online. Y como es imposible, prácticamente imposible, porque es un enemigo, 1, invisible, y 2, gigante, y 3, pandémico, pero más pandémico que la pandemia de COVID-19. O sea, eso sí que es universal,
en todas partes, o sea, en el país más pobre del mundo, con la renta per cápita más baja, habrá pocos quizá, pero seguro que tienen acceso, desde su tablet, desde su ordenador o desde su teléfono, a todo el comercio online del mundo. Como es imposible luchar, únete a ellos. No, ¿Y qué ha hecho el comercio local? Ya. Su Shopping Day, que lo venían haciendo pues para promocionar aquí las ventas, para, ¿cómo te diría yo? Sí, que simplemente la han adaptado a la fecha del Black Friday, vamos, que ya existía la iniciativa. Campañas, ahora que venimos de una pandemia en la que han estado mucho tiempo cerrados, para ir haciendo tal, para ir animando, pues lo han hecho coincidir y han dicho, bueno, servirá o no servirá, pero bueno, haciéndolo coincidir y haciéndolo coincidir con la iluminación navideña, que a petición suya se enciende también hoy, vamos a ver si la gente sale a la calle. Es una pelea. Que no se puede luchar contra esto, ¿no? De acuerdo. No, yo luchar creo sí, que no. Pero vencer no. No, vale, bien, pero hace falta que también seamos sensatos. Es decir, porque sea el Viernes Negro, ¿no? Traducido. Vale. Sí. No tenemos que lanzarnos a la calle a comprar lo que posiblemente no se necesite, sin el análisis igual de los precios, y viendo dónde nos lleva abocados todo este tipo de consumo tan mayoritario, y las tiendas cercanas, las tiendas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, en la inmensa mayoría, van cerrando, y van cerrando por este otro tipo de consumo que tenemos, llámale Viernes Negro, llámale cuando se quiera. Nos lo inventan este tipo de multinacionales, lo acaban de decir los analistas también que hemos oído, ¿no? Es decir, cuando a pérdidas no va a poder ir una empresa de estas, pero, sin embargo, tiene productos que la ley no se lo consiente, pero sí le ponen a pérdidas el precio. Hagámonos ahora, aunque sea análisis de otra tertulia, ganaderos en el momento determinado, donde la leche que se vende en los supermercados es más barata de lo que ellos pagan, porque tienen este tipo de estrategia de marketing. ¿Los ciudadanos nos queremos dejar llevar por ello o no? Los ciudadanos nos hemos dejado llevar por ello hace muchísimo tiempo, Gerardo. Bueno, pues a nivel individual, yo creo que yo hoy, por ejemplo, no compraría prácticamente más que el pan. Me parece perfecto. Así lo he hecho, desde luego. Perfecto. ¿Vale? Esto es como cuando se dijo aquello de ni un solo producto catalán entra en mi casa porque son separatistas. Cuando se dijo ni un solo producto francés compro porque a los camioneros españoles les han quemado la fruta. Ya ves qué tonterías. ¿Y nos duró cuánto? Ya. Vale. Pues no compres hoy. No compres hoy. Vale. Esto es lo que quiero decir. No compres hoy. No estoy en contra de comprar. Que no es obligatorio. Por favor. Que no es obligatorio. Eso es. Comprar hoy. Podíamos tener este tipo de receta, porque si no, nos están nutriendo de una cantidad de acontecimientos que no sabemos ni a qué huele, y sin embargo lo estamos practicando. Pero si tú dices hoy aquí en Palencia que se han unido el pequeño comercio con el Shopping Day y a lo otro, dices, no compro hoy, no compres hoy, no compres hoy, no compres hoy. Y no compramos, no hacemos daño al comercio online, a las grandes. No, a lo mejor hacemos daño de alguna manera, poco o mucho, a ese comercio local que ha intentado aprovechar el tirón. ¿Lo sabemos? No lo sabemos, ya veremos luego las cifras, pero quiero decir, el derecho a la pataleta siempre lo tienes. Sí, el derecho a negarte a seguir una campaña o a participar de ella, siempre lo tienes como ciudadano. Yo creo que el movimiento es de estos. Si tiene una repercusión donde la sociedad participa de ello, las consecuencias se tienen, los resultados se tienen. Cuando decías tú lo de Cataluña, de no comprar productos catalanes, bueno, que yo estaría en contra de ello, desde luego, más que nada porque son mis paisanos, o sea, que es que yo no... Pero llegado a esto, cuando dieron las cifras de ventas de cava, etcétera, sí tuvo una repercusión de que se habían comprado menos. Esa primera repercusión. ¿De acuerdo? Y después desaparece. Bien. Vale. Quiero decir que sí, que se puede hacer, que se puede intentar. Como una campaña orquestada de no compres, basta que te dicen comprar. No. Sí, es que hay entidades que lo están haciendo. Sí. Hay entidades que están proponiendo precisamente no comprar, hacer boicot a las compras. No. ONGs, entidades en defensa del planeta,
ecologistas, porque claro, por todo lo que supone comprar hoy, pues eso, claro, de transporte, de costes energéticos de todo tipo. Campañas a favor, que no hacen falta porque ya está hecho, y campañas en contra. No, eso, hace falta la comprensión de la propia sociedad, porque hay que entender esto. Es decir, lo que tú has dicho de aumento de transporte, de mercancías, de residuos, etcétera, esto es verdad. Sí, pero también es verdad que han contratado a gente para trabajar estos días, porque el Black Friday no es solo hoy, viernes. Ya. Llevan toda una semana y algunos se van a prorrogar durante un tiempo. Ha habido más contratos de gente para trabajar. Entonces, Gerardo, Carmen, el fraude, es la tercera vez ya que les interrumpo. Pero el fraude está ahí. Lo lamento profundamente, pero se nos va el tiempo. Y estaba yo ahora distraída, que me han visto aquí ojeando, porque es que quería encontrar una página en concreto, pero basta que la quiera buscar para que no la encuentre, porque quería enseñar yo a toda la plantilla de Diario Palentino, que hoy están de aniversario, y ya lo sabrán la gente que adquiere a diario el periódico, que lo ha cogido hoy, que viene este trabajito de nada, ¿no, Carmen? Una tarde, un par de horas. Un par de horas. Un cierre así más largo. Bueno, pues un trabajazo que se han currado aquí los compañeros de Diario Palentino, con los que compartimos edificio para celebrar estos 140 años de existencia de este periódico, no siempre bajo el mismo nombre, pero al fin y al cabo siempre trabajando por mantenernos informados a los palentinos. 1881, ¿no? Lanzaban ya ese primer periódico. Bueno, le cedo casi la palabra. Además es que luego les van a tocar también ser protagonistas a los compañeros de Diario Palentino de Castilla y León Directo, porque ahora en unos minutos baja nuestra compañera Marta también para entrar en directo para todo Castilla y León y contar la historia del periódico. Carmen, habrán venido guapísimos, ¿no? Toda la plantilla. Bueno, como hemos venido a trabajar, y lo que se tiene que ver es lo que trabajamos, lo mucho que trabajamos. Pues hemos traído casi el mono de trabajo. Lo que ocurre es que Marta, caso, cómo está ahí mirando ya, en el caso de los periodistas, el mono de trabajo se confunde mucho con el común de los mortales de la calle para poder entrar por ahí y enterarnos un poco de todo. Bueno, no voy a entrar a preguntarle si en teletrabajo se vestían enteros o no, eso ya es Marta si quiere que lo pregunte, pero bueno, que un reconocimiento a esta labor a veces un poco desconocida, ¿no? De esto que es la prensa local, ¿no? Y la prensa en general, ¿no? Piensan que bueno, pues que estamos allí tecleando, ¿no? Es igual un poco más bucólico, ¿no? Si me permite el adjetivo de lo que luego es en realidad. A mí hay gente muy próxima que todavía no se explica, después de los años que yo llevo aquí y las veces que se lo he contado, las horas que echan, ¿no? No se explican por qué se puede tardar 3 o 4 horas en hacer una página. Una página que, claro, luego... ¿Y por qué puede haber veces en las que una doble página se solvente en 20 minutos? No lo pueden entender. Entonces, claro, hay que explicar las fuentes informativas, lo que tú quieres obtener, los datos donde los das, lo que hay que contrastar, a cuántos sitios tienes que ir, cómo hay que configurarla, cómo hay que maquetarla, claro. Entonces, cada página es un mundo, cada día son varios mundos, cada información de cada página también es un mundo, entonces, claro, combinarlo todo requiere mucho tiempo. Es un trabajo, por otra parte, que no lo puede hacer una sola persona, más allá de que haya periódicos digitales, que, bueno, sean 8 noticias cortas. Nos tenemos que despedir, Carmen. Gerardo, que ha sido un felicitar placer. También al Diario Palentino, a Carmen también, que ha sido una parte importantísima de ello de muchos años, ¿no? Qué bien. Sí. Felicidades y larga vida. Pues con esa felicitación nos despedimos. Gerardo, estamos muy pendientes de esa exposición en la sala de Unicaja, ya nos mantendrán informados y ya daremos cuenta. Que muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos ustedes. Volvemos la semana que viene con la programación habitual.